Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Un par de cosas sobre eso. Esta semana escuché mucho hablar, mucho ronroneo de diferentes posturas de distintos partidos políticos con respecto a la segunda vuelta. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Edgardo, la segunda vuelta es necesaria siempre que se ha roto el bipartidismo. Porque cuando ya hay varios partidos, y aquí hay 4 fuerzas, están los 3 partidos, más la Fuerza de Salvador, que es considerable, ninguno de estos alcanza el 40%. Quiere decir que son fuerzas que ya quitando la gente que se abstiene de participar en los torneos electorales, salen electos como por un 20 y pico % en la realidad. Y eso hace no solo gobiernos faltos de legitimidad de origen, sino débiles. Y tenemos la experiencia del 2017, en la que tras ese montón de discusiones sobre el tema del fraude y todo, y los resultados estrechos que quedaron oficialmente después presentados por el tribunal, se pudo haber solucionado si hubiéramos tenido una segunda vuelta electoral, porque ahí en la segunda vuelta o bien se ratifica, como ocurre en la mayoría de los casos, que generalmente el que gana primero en la primera vuelta queda de ganador en la segunda, o bien como ocurrió en Guatemala, que cuando ganó la candidata Sandra Torres, ganó en la primera vuelta, ganó la mayoría de los diputados, pero cuando fue a la segunda vuelta, la mayoría del pueblo no quería que ella fuera presidenta. Y esa es una opción válida para el pueblo, decir a quién no quieren que sea presidente. Yo creo, y lo digo aquí ya como ciudadano y como político, que en la elección pasada, si hubiéramos tenido segunda vuelta, hubieran visto cómo la mayoría de la población hubiera votado contra el que declararon ganador, el actual presidente Juan Orlando Hernández. Por eso era importante hacerlo, porque después de eso derivó toda una inestabilidad política, una crisis de gobernabilidad y una crisis que se convirtió en social y en económica después. Y yo creo además que esto que has escuchado toda esta semana es porque ha habido discusión entre los partidos sobre si se va a la segunda vuelta. Y la situación es que el Partido Liberal ha presentado 2 proyectos en el Congreso. La consejera ha votado a favor de que se haga una reforma constitucional al final del año, que es lo único que se necesita. La consejera del Consejo Nacional Electoral. Sí, que es Ana Paola Hall, que representación del Partido Liberal. Representación por el Partido Liberal. Sí. Votó junto a Rixi Moncada en una primera votación, porque el Partido Libre primero dijo que ellos querían que esto se llevara a consulta el otro año, con lo cual no podía entrar en las elecciones generales de 2021, quedaba para el 2025, y también el Partido Nacional decía que había que ir a consulta para que eso entrara hasta el 2025, y el único partido que dijo que había que hacer una reforma constitucional y no una consulta era el Partido Liberal. Entonces la posición del Partido Liberal es que haya una reforma constitucional en el Congreso Nacional en esta legislatura, que sea ratificada en la siguiente legislatura que comienza el 25 de enero de 2021, para que la segunda vuelta entre en las elecciones generales de noviembre de 2021. Así es. Es entonces que se haga una reforma constitucional en la actual legislatura que termina el 24 de enero de 2021. Y que se ratifique esa reforma constitucional en la siguiente legislatura que inicia el 25 de enero de 2021, de forma que la segunda vuelta se pueda aplicar en las elecciones presidenciales de noviembre del próximo año. Sí, efectivamente, Edgardo, porque la forma subrepticia que han utilizado los otros partidos es de decir que esto debe de ir a consulta cuando no es necesario. Y Partido Nacional ha sido más claro, dice: nosotros queremos que vaya a consulta en las generales del otro año, para que entre en vigencia hasta en 2025. Libre dijo que quería que fuera consultas en primarias, pero en primarias no van a votar todos los hondureños, se quedarían excluidos los que no votan en los 3 partidos. Entonces Libre después modificó su posición cuando vio que el Partido Liberal, que sí, unánimemente, el partido está totalmente unido tras esa propuesta, porque están todos los precandidatos, están todas las 3 corrientes o las 4 que hay. Está el expresidente Flores, que escribió unos editoriales y que justificó legalmente y explicó todo eso. Está el Central Ejecutivo, estamos todos de acuerdo en ese tema.
y eso hace que la posición nuestra sea sólida y permanente. Y lo expresó la consejera cuando votó a favor. La consejera hoy presentó un proyecto de ley al presidente de la bancada, Mario Segura, para que sea a través de la bancada, como procede realmente, que se presente la iniciativa de la reforma electoral, porque eso debe ser presentado por los diputados. Ese es el procedimiento. Si hay voluntad política, se debería de hacer. Tenemos pocos días para para hacer que las reglas sean claras, y yo creo que sería importante que los partidos todos interpreten que esta es la única salida de Honduras, hacer las elecciones, hacerlas transparentes, y que podamos los hondureños tener una forma de solventar la crisis política a través de un mecanismo democrático y dando las opciones necesarias para el país. Yo creo que nadie, es decir, la mayoría de la población, al menos con la que hemos tenido oportunidad de conversar, todos están de acuerdo con la segunda vuelta. La experiencia que hemos tenido en los últimos años de gobiernos muy, pero muy débiles, con un porcentaje de población que en el electorado que podría representar hasta cuánto, Aristides. Bueno, yo creo que... ¿30% o menos? Si es 30% y tenemos que como un 30 a 40% se abstiene de votar, sea porque no va a votar el día de las elecciones, sea porque se encuentra en el extranjero, en realidad tenemos gobiernos electos por un 20%, por un 25%, por un 17% a veces, realmente. La vez pasada por un 17%. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que hace que el gobierno ya entre con debilidad, porque si no, de inicio no tiene respaldo popular, estamos con un gobierno débil, y si encima es un gobierno donde aprovecha que la oposición ha estado dividida, entonces todavía menos, porque no es solo que no tuvo respaldo, sino que tiene la oposición de la mayoría de la gente. Una vez que la consejera del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral ha enviado este proyecto de reforma constitucional al Congreso, a la bancada del Partido Liberal, será la bancada que debe presentarlo. Así es. Para que entre a discusión en el Congreso Nacional. Exactamente, y eso es lo que la bancada seguramente va a hacer, porque ya lo había anunciado antes también, que la posición era esa. Hay un proyecto del presidente de la bancada que lo había presentado anteriormente, y con esto que ya hay mayoría en el Consejo Nacional Electoral en dar una opinión favorable a que haya segunda vuelta, es cierto que no es vinculante, pero es como para decirle al país: nosotros estamos de acuerdo y somos el ente especializado, y solo falta que los diputados cumplan con eso. Ahora, hay que tener claro otro asunto: no se puede aprobar una reforma constitucional si no es con los votos del Partido Nacional. Ahí está el gran problema, es decir, si tenemos que el Partido Liberal, que tiene ahorita unos 28 diputados porque se le han sumado 2 más, y el Partido Libre, que tiene 30, no son suficientes para que haya reforma. El Partido Nacional puede ser efecto de bloqueo, porque se necesitan 2/3 para aprobar esa reforma. Y yo creo que el Partido Nacional debe de reflexionar su posición. Hay diputados en el Partido Nacional, yo he hablado con Antonio Rivera Callejas, con Economo, ellos están de acuerdo, porque ellos también están pensando 2 cosas. Es cierto que se puede unir toda la oposición en contra de ellos en una segunda vuelta, pero también es cierto que hay muchas probabilidades que si queda un partido de un extremo y otro partido de otro extremo ideológico, haya una fusión ideológica. También puede darse eso, o que inevitablemente pierde el Partido Nacional y que en la primera vuelta puedan salvar un mayor número de diputados y de alcaldes. O sea que para ellos es también interesante esta opción, y sobre todo para todo partido que tiene gente que dice ser consciente sobre la situación nacional, debe comprender que el país ya no resiste más, que no hay que jugar más, que hay que ser responsables y darle al país la salida que todos esperamos desde hace mucho tiempo, y terminar con esta crisis para que surja un gobierno que todo el mundo reconozca como que ha ganado legítimamente, pueda unir a la nación y pueda reconstruir lo que haya que reconstruir y hacer las reformas necesarias, como por ejemplo la reforma de salud o cualquier otra reforma que el país requiera. Yo creo que en medio de toda esta situación que hemos vivido en este año, ya a partir de ahora, de septiembre, este próximo martes, Aristides, lo hablábamos al inicio, el 13 se convoca a elecciones primarias. Es un proceso que debe continuar, es un proceso que vamos a acompañar aquí en 3030 y en el noticiero hoy mismo. Obviamente se le darán los espacios que se requieren, aunque nuestra prioridad siempre ha sido el tema del COVID-19, de cómo salvar
salvar vidas y esa seguirá siendo hasta que esto concluya, hasta que aparezca una vacuna y que finalmente podamos decir hemos salido de esto. Sin embargo, vamos a dar el acompañamiento necesario para que este proceso se realice y se realice de la mejor manera posible. Claro, Edgardo. Tanto las elecciones primarias, como las elecciones presidenciales. Claro, Edgardo, totalmente de acuerdo. Además, hay un dicho japonés, una cosa no impide lo otro. Sí. Se pueden llevar las dos cosas. Por supuesto que lo prioritario es ahorita salvar vidas, es lo del COVID, pero la salida para que recuperemos la economía, para que haya concordia nacional, para que reconstruyamos el país, para que la gente se tranquilice y no haya más confrontación, porque la gente está viviendo un momento de crisis y las secuelas económicas van a ser tremendas, es una salida democrática. Y nosotros esperaríamos y hacemos un llamado a los políticos, Arístides, en general, sí. Para que este proceso se pueda llevar de una manera, también, voy a con una palabra de moda, un proceso inteligente, ¿verdad? Así es. Un proceso responsable, de no crear más incertidumbre a la población de lo que ya hemos tenido y seguiremos teniendo con el tema de la pandemia. O sea, que los políticos no le echen más leña al fuego porque la población ya está hastiada de tanta situación, hastiada de tanta irregularidad que se ha presentado en estos 6 meses, casi el próximo 11 de septiembre, que no podemos seguir enturbiando las aguas. Así que muchas gracias, Aristóteles. Gracias y totalmente de acuerdo. Y mañana también van otras reformas y yo espero que en una semana ya tengamos claro de que hay un proyecto de ley de las 2 leyes que hacen falta, más lo de la segunda vuelta, para que se discuta. Muy bien, gracias. Aristóteles Mejía es experto en tema electoral y además es precandidato presidencial del Partido Liberal. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a mostrar todo lo que tiene este centro de triaje y de estabilización aquí en el Juan Pablo II. Cuáles son los servicios que da la población aquí en la capital. Y creo que podría ser también, no creo, estoy seguro que puede servir mucho, pero mucho para las alcaldías del interior del país. Claro, de acuerdo a las posibilidades, a los recursos, a las necesidades.